Como había prometido, vamos a ir con la serie de videos sobre el reset en las placas WPC. ¿Qué suele suceder en la fuente principalmente? Que es esta parte que tenemos acá. Les voy a mostrar la fuente de las WPC y WPC 95, aunque es algo diferente, pues cambia el regulador. Es muy similar y el problema suele ser generalmente el mismo. Así que vamos a ver eso y de chapa vamos a ver las fuentes de Data y Williams. Lo que sería la fuente de Williams System 11, que es muy parecida a la de Data. Que les voy a mostrar una que está acá, pobrecita, destroncada. Vamos a ver cuáles son las fallas clásicas de los 5 volts de esta placa. Y que hacen que, por ejemplo, el sonido se resetee o que no bootee el CPU, qué sé yo. Y también es algo bastante simple y es algo bastante interesante porque no es lo que la gente en general aconseja hacer. O sea, yo siempre les digo que lo más importante es empezar a diagnosticar y empezar por lo más simple, porque el 90% de los problemas siempre son lo más simple, no es lo más complicado. Es como, se me cae una bobina, cambio todos los integros, los transistores de la bobina. Hay que diagnosticar y ver por dónde empezar. Así que bueno, en esta serie arrancamos ya con la driver de la WPC. Primero que nada, ¿por qué se resetean las WPC y WPC 95? Principalmente las WPC. En eso podemos hablar de Adams, Terminator, Indiana Jones, Star Trek Next Generation, todas esas que son bastante comunes esos problemas. Bueno, lo que suele suceder es que los 5 volts, que son los que alimentan el CPU, pierden la estabilidad y bajan por cierto nivel, que es el que el chip de reset le dice que está correcta la tensión. O sea, él tiene un integradito que hace el reset, que le dice hasta acá la tensión está nominal. Si baja de cierto valor, lo que hago es resetear la placa para que el programa no se descarrile y no haga lío. Porque un CPU que tiene menos tensión de la que debería hace que los unos y los ceros por ahí no se lean correctamente. Entonces el problema ahí es que el programa puede ir a cualquier lado, activar bobinas que no corresponden, digo, hacer lío. Entonces para eso existe el chip de reset, que lo primero que hace es mantener la placa, el microprocesador reseteado hasta que entra en un nivel de tensión que es estable y es el que los 5 volts que necesita para funcionar. Eso está más o menos entre 5 volts y 4,95. Eso debería ser lo ideal. Cuando por lo que fuera, por ejemplo, tenemos un poco de consumo más en la máquina, apretando los flippers o lo que fuera, algo se desbalancea y perdemos esa tensión, o sea, me voy por debajo de los 4,95, lo que hace el chip es resetear la placa para evitar que se descarrile algo. Entonces, ¿dónde es que solemos tener problemas en esta placa, ¿no? Porque el problema principalmente está acá. Primero que nada, los conectores. Nosotros vamos a tener este conector, o estos en realidad, estos dos que son la entrada de tensión a nuestra placa. Estos tienen que estar súper bien, porque esto es lo que viene en el transformador. Si acá hay un falso contacto, va a hacer que falle lo otro. La segunda cosa bastante común, y aunque parece una tontería, es que hagan falso contacto los fusibles. O sea, parece mentira, pero a veces hace falso contacto fusible y apenas cualquier movimiento de tensión, sobrecarga, un pulso de un poquito más consumo, la resistencia que se genera en el contacto hace que baje la tensión y hace que baje la tensión en el regulador y se pierda la tensión. Lo mismo pasa con el conector de salida. Este conector es el que va al CPU y al resto de la máquina donde tiene 5 volts, 12 volts, etc. Entonces esto tiene que estar súper bien. Entonces, esos son los dos primeros problemas que podemos encontrar. No es el más común y no es el más importante, pero suele suceder y hay que tenerlo en cuenta, porque a veces solamente con asentar los conectores de golpe empieza a andar. Entonces, si uno asienta el conector y funciona, quiere decir que ya los pines están mal o el conector está mal, o yo lo que haría es cambiar ambos, porque es mucho más sencillo, es mucho menos problemático. Vamos a ir a ver entonces lo que es el circuito de alimentación, o sea, la fuente de regulación, la fuente de 5 volts de estas placas. Esto es súper sencillo. Viene la tensión por el conector, pasa por el fusible, va al puente rectificador BR2, pasa por el condensador este que está acá debajo, el C5, y luego va directamente a este regulador que es un LM323. Básicamente eso es todo el circuito. O sea, después hay un capacitor pequeñito y cosas que son para, más que nada para evitar transientes, ruidos de señal y esas cosas. Pero eso es todo el circuito. Entonces, muchas veces lo que hacen es o cambio el puente de diodos o cambio el capacitor y sigue sin funcionar, cambio el regulador. Bueno, les voy a contar un par de cosas. Primero, es raro que un puente de diodos falle en el sentido de que pierda tensión. Generalmente el puente de diodos, que son 4 diodos, para que la tensión alterna entre por las dos puntas y salga el positivo o negativo del otro lado en tensión continua,
Entonces son 4 diodos, no hay mucho misterio. Puede ser que alguno se ponga corto, puede ser que alguno quede abierto. Eso se puede medir muy fácilmente en el puente de diodos. Pero si yo mido la tensión y estoy cerca de los 11,5, 12 volt, quiere decir que el puente está bien. Los capacitores se suelen poner viejos. A veces los van a notar que están un poquito hinchados. Están hinchados acá arriba. Eso es indicación, pero positivísima, de que el capacitor ya no está bien. Entonces empieza a tener pérdida y empieza a perder esa capacidad. Que la capacidad básicamente es la de retener electrones como si fuera, a simple explicación, una batería. Entonces lo que hace cuando yo tengo los picos de señal, de la tensión rectificada, esto lo que hace es emparejarla, porque se carga y mantiene la carga a medida que va descargándose hasta que viene el próximo pulso. Y eso hace que tenga una tensión bastante estable, alrededor de los 11,5, 12 volt. Luego va el regulador, y el regulador lo que hace es, le entra la tensión y genera 5 volt de salida. El resto generalmente lo pierde como calor. ¿Qué pasa con esto? Bueno, podemos tener fallas en la soldadura, y esto lo vamos a ver en esta placa que encima, como ahora verán, ya ha tenido unos puentes. O sea, esto es porque ya en algún momento alguna pista se cortó o eso. Podemos tener fallas en las soldaduras de esto. Esto si lo van a ver bien, es muy normal, véanlo con una lupa. Y esto lo estoy viendo, miren, en este momento lo estoy viendo alrededor de este pin. Este pin, el tercero, tiene todas las soldaduras quebradas en el borde. A veces es difícil de ver, ahí más o menos se ve. Bueno, repasar estas soldaduras porque es súper importante, porque empiezan a quebrarse las soldaduras y uno no se da cuenta y empezamos a perder tensión por ahí. Lo mismo pasa con estas, las soldaduras del puente de diodo, y lo mismo pasa con las soldaduras del capacitor. Igual esto estoy seguro que fue porque en algún momento los cambiaron y se perdió la conexión del otro lado de la pista. Otra cosa súper importante, y acá vemos que el regulador ya estuvo cambiado y le han pegado una soldada violenta, le han cortado las patitas, es que a veces lo que pasa no es que perdemos la tensión o que el puente, o sea, podemos medir el capacitor, en el capacitor tenemos 12 volt, está bien, le llegan los 12 volt al regulador, entonces ¿por qué es que se resetea? Bueno, pasa muchas veces que el problema que pierde es la referencia a tierra del regulador. ¿Y eso dónde está? En el encapsulado mismo. El encapsulado está agarrado con unos tornillos del lado de atrás. Y esto parece mentira, pero suele perder el contacto. ¿Por qué? Porque en realidad está agarrado por estos tornillos y del otro lado esto tiene una soldadura. Entonces pierde contacto ahí y la referencia de tierra se empieza a elevar. Entonces por ahí uno mide con referencia a tierra y el valor le da distinto. Entonces es súper importante quitar el regulador, limpiar bien los contactos y volverlo a soldar bien. 90% de las veces eso lo resuelve. Puede ser que esté el regulador mal, sí, pero generalmente los reguladores, como los puentes de diodos, o fallan o andan. Es raro que estén en una etapa intermedia. Ahora les voy a mostrar cómo sacar el regulador. Bueno, yo voy a usar este método que para mí es el más práctico. Tengo una estación de soldado hace 2 años que todavía no la abrí. Pero más allá de eso, voy a tratar de hacerlo como para que todo el mundo lo pueda hacer en su casa, llamémoslo. O sea, tenés que tener un mínimo conocimiento de electrónica o de manejo de materiales, más que nada, no tanto electrónica, porque esto la verdad que es muy base, pero bueno. Vamos a sacar el regulador. Primero hay que agregar un poquito de estaño para sacar el estaño viejo, como ven, que si está gris esto no va a funcionar, así que vamos a estañar las dos patitas. Esto nos va a dar un poco más de trabajo, porque le han metido estaño para 2 vidas. Bueno, y ahora vamos a usar el chupa chupa. El chupador de estaño para... Vamos a primero enderezar las patas estas, que están dobladas. Bueno, se calienta bien. Y ahí prácticamente salió todo. Vamos a la otra pata. Lo mismo. Y le sacamos el estaño. La idea es que quede bien limpio para no tener que hacer fuerza ni nada. Porque acuérdense que estas pistas son bastante delicadas y que la mayoría van de un lado para otro. Lo mismo pasa con esto. De hecho, estas pistas donde están los tornillos, van a ver que del lado de arriba, esta por ejemplo, apenas tiene un arito metálico y eso se conecta con el lado de atrás de la placa. Entonces eso tiene que tener buen contacto. Va apareciendo el tornillo.
Entonces es súper importante que el contacto de un lado a otro de la placa se continúe, porque si no, lo que hacemos es perder la continuidad a veces del circuito. De hecho, por ahí pasa el negativo o el positivo de una pieza, pasa de un lado del otro a la placa, ¿viste? De un componente. Entonces hay que estar como súper atento a eso. Vamos a sacar bien todo lo que se pueda al estaño este. De hecho, igual vamos a tener que calentarlo, creo, para poner un destornillador y sacarlo, porque está soldadísimo. Asumo que después de todo esto que le hicieron, esto andaría bien, porque si no, mamma mía. Vamos a repasar un poco más, si le puedo sacar un poquito más de estaño a esto. Bueno, y ahora vamos a tratar de sacar los tornillos. Recuerden que del otro lado tenemos una tuerca. Y es una tuerca que tiene una tuerquita Seger para trabarla, así que hay que tenerla. Bueno, esta salió bastante fácil. ¿Ven lo que les digo? Que esto está hecho un asco. Esto acá no hace contacto ni casualidad. A ver el otro. Todavía tiene toda la rosca tapada por estaño. La rosca, dice. La cabeza del tornillo, la rosca. Eso es para hacer 5 cosas a la vez. Bueno, vamos a probar con un destornillador a ver si sale. Ahí va. Bueno, muy bien. Tenemos sacado los dos tornillos. Vamos a ver si se aflojó el regulador. Perfecto. Y ahí sale. Como ven, el regulador tiene... Ese regulador tiene esto que era de mica y esto ahora viene de silicona. Y esto que ven así blanco es una grasa que lo que hace es que el calor se transfiera. Porque nosotros necesitamos que el calor que genera este integradito, en realidad, que es el regulador, se disipe en el disipador. Entonces lo que hace es transferir el calor al disipador. Bueno, esto mayormente no tiene historia. Vamos a dejarlo por acá. Entonces lo que hay que hacer ahora con esto es... No sé si lo llegan a ver cómo está. Sí, se llega a ver. Esto hay que limpiarlo bien. Esto también. Y lo que yo suelo hacer es agregar, soldarle un pedacito de un hilito, aunque sea de pelo de cobre, de un cable, de este lado y de este lado al otro. Para eso darle continuidad a los dos lados. Vamos a hacerlo medio rapidito, así lo ven. Bueno, estos como verán, ya de arriba ni pista tienen. Pero bueno, como va conectado solo del lado de abajo no nos preocupa. Pero sí ven que esto están las dos patas unidas y van directamente al capacitor. Así que esto es súper importante que haga contacto. Súper importante. Y es hasta lo que yo he visto ahora, y esto es basado en mi experiencia, después cada uno tendrá su opinión, es súper importante, es la mayor veces el problema que hace que sean tan inestables. Ahora vamos a estañar. Siempre hay que estañar primero las dos piezas que vamos a soldar. Ya sea un cable, ya sea la pista, lo que fuera. Estaño uno, estaño el otro. Obviamente eso no se hace con componentes nuevos, ¿no? Porque los componentes nuevos ya vienen preestañados. Ok. Vamos con la otra. Listo. Ahora yo ya tengo una superficie con un contacto limpio, ¿no? Voy a sacar ahí una rebarbita que quedó. Listo. Y ahora lo que voy a hacer es esos que les dije, poner unos filamentos de un cablecito, por ejemplo. Vamos a poner 2 filamentos de cada lado, un poquito. Nada más, que con eso va a andar. Ok, y ahora lo vamos a poner en su lugar.
Voy a ayudar con esto acá porque bueno, vamos a tratar de que sea lo más camera friendly posible para que se vea bien lo que queremos hacer. Entonces ahora esto lo paso por el agujerito. Vamos a ponerlo hacia este lado para que moleste menos. Acuérdense que sobre esto va a ir el disipador y va a ir el regulador. Entonces ahora yo lo tengo de atrás. Y le damos una estañadita. Listo. Ahora después lo acomodamos bien. Esto lo tiramos bien abajo. Y por ahí va a pasar nuestro tornillo. ¿Ven? Que aparte hay espacio de sobra para hacerlo. Entonces con eso lo que hacemos es garantizarnos que haya conectividad de un lado al otro de la placa. Y el tornillo que aprieta ahí tenga una superficie mucho más grande. Porque piensen que toda la tierra de todos los 5 volt pasan por este regulador. Entonces tiene que estar súper estable para que el regulador tenga una referencia de puesta a tierra estable y firme. Si no, el regulador queda como en las nubes. Entonces uno mide con respecto a la tierra y está. Pero en realidad el regulador está conectado a cualquier cosa. A nada, en realidad. Bueno, y ahora volvemos a poner el íntegro en su lugar. Que tampoco hay mucho más misterio. Muy bien, ahí está puesto. Vamos a poner los tornillos, tuercas. Los tornillos, en este caso yo no tengo acá el cepillo de alambre, suelo darle con la máquina con el cepillo de alambre. Entonces le das una buena pasada al cepillo de alambre, te quedan los tornillos súper limpitos y eso también colabora, no está de más. Lo que me quedó es estañar la parte de atrás, así que vamos a hacer eso antes de que me olvide. Ahora volvemos a colocar eso. Vamos a estañar los dos aritos de atrás, para eso hay que limpiarlos. Y este tiene bastante estaño por arriba. El cablecito estañenlo rápido y teniéndolo, porque acuérdense que está soldado justo del otro lado. Y esto transfiere el calor muy rápido y enseguida se desuelda. Entonces tiene que ser algo rapidito. Listo, ahí está. Ya lo vamos a cortar. Vamos a lo mismo con el otro. Ahora sí, vamos a volver a colocar esto que se me cayó. Bien. Y tornillo del lado de atrás. Tuerca del lado de arriba. Ahí está. Se pone una tuerquita. Vamos a poner, lo vamos a ajustar a penitas primero, después lo vamos a ajustar fuerte, pero primero hay que ver que esté todo centrado, que el regulador no esté tocando las patas del que el disipador no esté tocando las patas del regulador. Generalmente igual todo se acomoda medio solo porque tiene el lugar justo, pero por las dudas yo en general recomiendo medir, porque para eso está el tester, el multímetro, y no viene nada de más. Entonces medir que no estemos poniendo en corto nada, porque como este no tiene separador, están los agujeros súper grandes, pero como no tiene separador entre las patitas del regulador y el disipador, nos conviene medir un poco y saber que no estamos por hacer lío. Está todo más o menos agarrado. Bueno, vamos a medir
primero que nada, tester. Lo ponemos en continuidad. En este caso el mío tiene que es el que estoy usando generalmente acá. Y ahora se los voy a mostrar porque yo hablo del tester o del multímetro como si todo el mundo lo tuviera clarísimo. Bueno, esto es un tester multímetro chino básico que funciona perfectamente. Nos vamos acá a ohms, que es este simbolito que tenemos ahí, y esto es para medir resistencia. Lo ponemos en la escala más baja, que es hasta 200 ohms, y medimos. Por ejemplo, a ver, entre el chasis, o sea, el disipador, y una pata, nada, ven que marcó algo, que puede ser capacitor o lo que fuera, pero no es de continuidad. Con el otro tampoco. Esas son resistencias y capacidades que hay internas. Y esto entre las patas tampoco, listo. Y estos como están unidos, ahí sí me van a marcar 0,23, que es esa es la resistencia que generalmente tienen las puntas. Así que estamos bien para ajustar el regulador. Porque lo que vamos a hacer primero ajustarlo bien y después soldar las patas. Porque si yo sueldo las patas y esto todavía no termino de llegar a su posición, le vamos a estar forzando la soldadura. En cambio así, bueno, esta es la línea, toma mano. Ok, bueno. Y ahora, 2 puntitos de soldadura en las patitas. Y de paso vamos a hacer algo que está muy bueno y que hay que tenerlo en cuenta, que es cortar el exceso. Porque esto perfectamente puede hacer que toque con el chasis que tiene atrás. Más en estas máquinas que tiene toda la parte de atrás con un chasis metálico. Así que, listo. Y ahí con eso nos garantizamos que el regulador esté súper estable, que esté bien soldado y que no haga falso contacto. Bueno, y ahora vamos a ver las fuentes de las Data East que suelen tener problemas con los 5 volt también. Y no es el regulador o a veces tampoco es el transistor. Esta es una placa de data que le falta al disipador, que básicamente es lo mismo que esta. Esta es una placa de Williams System 11 que verán que es casi clonada. Lo que hace la regulación de 5 volt es este integradito que está acá. Que como verán lo tenemos ahí exactamente igual. Y eso lo maneja un transistor de potencia que es este, que es el mismo que trae la Data East, exactamente igual. Entonces ahora le vamos a ver un poquito el circuito, que lo tenemos por acá. Y acá tenemos la regulación de 5 volt. Esto es el puente de diodos, lo mismo. Después hay estos capacitores que están acá, es para una especie de doblador de tensión, la aislación, toda una cuestión que necesita para tener esta tensión de referencia el regulador, que es el 1723. Y acá está el transistor. Entonces, lo que suelen jorobar son estos capacitorcitos chiquitos que tenemos dando vuelta por todos lados. Van a ver que hay un capacitor grande, que es este de 18.000 micros, que en este caso es uno grande, en este caso tiene puesto 4 chiquitos, pero si ven, abajo tiene la forma del grande, entonces podían poner cualquiera de los dos. Según la versión de placa de data eso cambia, pero puede ser o uno de 18.000 o 4 un poco más chicos que suman la misma capacidad. Bueno, punto rectificado el capacitor. Y este capacitor en general, cuando tiene puestos 4 chicos o uno grande, a menos que haya alguna falla, no suelen tener problema. Pero, este de 100 micros, este de 47 micros, este chiquitito de 470 picofaradios y este de 330 micros suelen tener problemas. ¿Y qué pasa con eso? Que no estabilizan la regulación. Entonces, esos son estos capacitorcitos que vemos acá. Este chiquitito que está acá, este chiquitito que está acá, este chiquitito que está acá. Son 3 capacitores bastante tondos. Bueno, y ese que está acá, que es el de 470, que es el chiquitito, ese es 6. Como ven, son 4 capacitores en 3 y el cerámico súper simples. En este caso pasa igual, es un poquito distinto el circuito, pero ven que también tengo este capacitor y el otro de cerámico acá a la entrada del 723. Lo mismo. Súper importante cambiar esto. Este, si lo ven que está bueno, generalmente no tiene problema. Miren la tensión, va a ver que les da bien. Pero estos son súper importantes en esta placa. Le traen 2 millones de problemas que son difíciles de encontrar. Entonces, agarran la placa. Tiene problema de reset. Se les resetea el sonido. Cambio esos 3 capacitores. Santo remedio. Así que es súper fácil la solución. No hay que complicarse la vida cambiando transistores, cambiando regulador. Empecemos por ahí. Si cambiando estos 3 capacitores chiquitos sigo sin tener los 5 volt y veo que sí tengo los 12 volt
que llegan al capacitor principal de filtro. Ok, entonces me voy a ir a este, que este suele fallar. O chequear el transistor, porque el transistor aparte es bastante fácil. ¿Por qué? Porque en este caso los cables van ahí. Colector, emisor, base, y acá están en este costado, en las Williams. O sea, es básicamente lo mismo. Así que es fácil de medir, pero el transistor lo mismo. Está abierto o está en corto, no tiene mayor problema, pero el regulador a veces suele fallar. Así que son un tip súper fácil, súper cortito para las Data East.